Muy buenas noches queridos huéspedes, la noche de hoy he traído a ustedes una recopilación de macabras o tristes experiencias de personas que partieron de este mundo y visitaron o se despidieron de familiares. Sin más que decir, yo soy Indominix, los invito a ir por una botana, apaguen las luces y pónganse cómodos, que están en mi cabaña del horror y esto va a comenzar, disfruten. A mí me pasó una tarde, estaba durmiendo y de repente le dieron un manotazo al colchón, se escuchó muy fuerte, vivía sola en ese momento, entonces pensé que a lo mejor estaba soñando y como a los 2 días me enteré que dejó de existir el suegro de una tía, y después yo le platiqué a mi abuelito y me dijo que se fue a despedir de mí. Un amigo se desvivió y yo fui la última persona con la que hablo. Hablamos a la 1:15 am y se estima que lo hizo alrededor de la 1:15 a 1:30 am. Su mensaje sonaba como si se estuviera despidiendo, pero pensé que estaba bromeando. Me arrepiento de no haber hecho nada, de pensarlo voy a ver mañana para saber cómo está y darme cuenta que no hubo un mañana. Por meses me atormenté y soñaba que me reclamaba por no haber hecho nada. Un año pasó y lo soñé, estaba en un valle hermoso lleno de mariposas y flores, era como un festival porque había música. Los dos amábamos bailar y siempre me sacaba a bailar, así que no fue la excepción en mi sueño. Me dijo que no me atormentara por lo que pasó, que ella había tomado la decisión y que yo no hubiera podido hacer nada y que él estaba feliz, que estaba con su abuelo que tanto extrañaba. Me dijo que ya se tenía que ir pero que dejara de atormentarme y que había sido una gran amiga, me abrazó fuerte y fue cuando desperté. Sentí un alivio, una paz inexplicable. Espero que en realidad esté bien. Mi hermano tenía la maña de aventarse a la cama. Al otro día que falleció, estaba sentada en mi cama viendo Friends para distraerme un poco y de pronto sentí como si alguien se aventara a la cama, y yo dije ese fue mi hermanito y hasta le dije órale, pues vemos la televisión, jajaja, para mí fue muy bonito. Pues a mí me pasó algo, trabajé en un asilo de ancianos, cuando llegué a trabajar había un señor sin un pie y la verdad no lo trataban bien, tenía su ropa de marca, vivió muchos años en Estados Unidos, desgraciadamente heredó en vida y los hijos los retacaron ahí. Era un jueves mi turno, terminaba a las 7, eran como las 6:30, cuando me habló, me dijo que tenía mucho frío, lo tapé, lo arropé y le di un fuerte abrazo y le dije mañana nos vemos y me dijo que no, que ya no iba a estar, le dije que sí. Entre la madrugada, soñé y me dijo ya me voy, me desperté y cuando llegué a trabajar el enfermero de turno de noche nunca dio su rondín, el señor ya no podía ni hablar nada, llegué rápido, lo miré y miré sus ojos, solo me miraba pero esos ojos cristalinos con mucho miedo, ya casi no podía hablar, solo le acaricié su cara y le dije no tengas miedo, no tengas miedo, vas a estar bien y cuando regreses por la tarde, ya había fallecido, aún lo recuerdo, señor José. Quise quedarme con su playera, dieron un trato digno y mejor, después de eso preferí renunciar, decían que les faltaba el respeto y jamás me lo faltó, al contrario, yo lo peinaba y lo perfumaba con sus perfumes originales que tenía ya, y asustan muchos ancianos, mueren muy feo y ahí mismo los arreglan para llevarlos a fosas comunes olvidados. Me pegó mucho eso, la verdad es triste, mueren solos. Antes de que mi prima falleciera por un tumor cerebral, como para mí ella era mi hermana ya que siempre estábamos juntas, 4 días seguidos estuve soñando con ella, súper bonito, ella con cabello, ella caminando bien, y todo como cuando no tenía nada, pero yo nunca soñaba con ella, solo esos últimos 4 días todas las noches, siento que no se fue a despedir, pero mi cerebro me estaba avisando que ella ya estaba por irse. Mi mejor amigo falleció en octubre del año pasado.
Yo no quería ni llegar a mi casa porque era el lugar donde siempre estábamos. Llegar me hacía recordarlo y yo no paraba de llorar. Entonces, no recuerdo si fue el primer día o el segundo, me quedé en el carro con mi novia en ese entonces y yo tenía unas copitas encima y me agarré del volante y empecé a llorar. Total que ya era de madrugada, entonces de repente siento un aire frío que entró, las ventanas del carro estaban cerradas, y me dio un abrazo y yo volteé y mi ex me dijo se me puso chinita la piel. Yo también lo sentí, obviamente le conté a mi mamá y me dijo que fue mi amigo que se fue a despedir de mí. Cabe mencionar que a partir de ese día me sentí mejor y más tranquilo. Mi momento ha llegado. Cuando me avisaron que falleció mi papá, llegué del hospital porque al día siguiente lo íbamos a velar. Desperté en la madrugada como a las 5 am, me levanté al baño, me volví a acostar con la sábana hasta la cabeza hecha bolita hacia la pared. No sé si le expliqué, estaba devastada llorando. De repente sentí como alguien se sentó en la cama, sentí el peso porque se baja el colchón, luego sentí como si recargaran un brazo en mi espalda. Yo estaba completamente sola, siempre pienso que ese día fue mi papá a darme su último abrazo. Mi papá falleció hace ya casi un año, pero antes de eso falleció una tía, hermana de mi abuela. Su mamá fue la primera que falleció de 9 hermanos, y mi papá cuando ella falleció en su ataúd se fue a despedir y le dijo: ay Pati, ya abriste la caja de Pandora, nos vamos a ir yendo uno por uno. Pues después de eso al mes, dice mi papá que llegó un perro cuando llegó de trabajar, un perro que no era de la colonia PQ1 conoce, dijo que era un perro súper feo, que estaba muy feo, aventaba saliva por la boca y tenía los ojos sumidos, un perro muy maquiavélico dijo él, que le dio de comer y que no quiso, y que él le dijo: tú eres el diablo, ¿quieres venir a llevarme? Lárgate de aquí, y lo corrió. Al mes mi papá murió, de la nada. Estuvimos en una fiesta y lo dejé de ver el sábado a las 12 p.m. y me marcaron que nadie supo de qué, estaba bien. Cuando falleció yo me quedé con su carro y ese día me lo llevé. No tenía que irme a mi casa, me fui con mi hermana, siempre traía el sonido mi papá, pero ya no servía desde hace tiempo, pues antes de llegar a mi casa prendió y empezó a sonar una canción, decía algo como que no me extrañé ni de despedida, sonó un rato y se apagó, no servía. Lo quisimos prender, después no se pudo. Creo que mi papá de alguna forma se despidió de nosotras y él abrió la caja de Pandora. Mi abuelo estuvo muy delicado de salud su último año. Fue hospitalizado, y a las semanas decidieron darlo de alta para que pasara sus últimos días en casa rodeado de la familia. Estuvo algunos meses en cama antes de partir. Yo viví con él y mi abuela durante un año porque mis papás tuvieron que cambiar de ciudad y yo me quedé a terminar la escuela viviendo en casa de mis abuelos. Una noche, mi abuelo ya estaba muy grave, tuve un sueño de esos que recuerdas perfectamente todo con claridad. Yo estaba en un lugar todo blanco, así como estar en el cielo entre nubes, y tenía puesto un vestido blanco. Estaba yo parada y veía a mi abuelo caminar hacia mí. Se puso enfrente de mí y se despidió. Me dio un abrazo. Él también vestía de blanco. Murió al siguiente día. Fue un día muy triste, pero me quedó el consuelo de que fue a despedirse de mí. Me dio mucha paz. Otra vez, con mi suegra ocurrió. Desde el principio sus hijos e hijas y los hijos de ellos, no todos, y mi suegro, me discriminaron por mi posición social y decían que como su hijo güero de ojos claros se fijó en mí, que le hice brujería. Yo pensé mejor le hubiera hecho eso, si fuera cierto, aún no mejor, jaja. Así que yo no me amilaní. Seguí con mi esposo. Pero mi suegra sí me dio mi lugar y nos quisimos muchísimo. Sin embargo, eso resultó peor y obviamente su familia peor. Me hizo menos y a ella, ni la visitaban porque vivía en mi casa y ni por teléfono. Fue horrible. El asunto que cuando ella estaba agonizando no pude ir a verla porque mi suegro prohibió que yo entrara.
Me dio miedo ir, porque el señor era capaz de hacer un problema peor y hacerse el enfermo o no sé. No me despedí de mi amiga casi madre. En mi pueblo tenemos la tradición de echar en su ataúd la ropa del difunto, toda. Yo me preocupé porque a mi suegra no le echaron nada. En fin. Fui a su sepelio pero me quedé con la tentación. Entonces a los días soñé que ella iba a subirse a un taxi y mi cuñado la iba a llevar a algún lado. Yo la vi y la alcancé con su maleta de ropa y le dije que se le olvidaba. Ella me dijo que ya no me preocupara porque a donde iba lo necesitaba. Se subieron al taxi. Y se fue. Desperté más tranquila y confiada de lo que me dijo. Y algo reciente, hace poco menos de un mes mi bisabuelita partió, a sus 97 años por una sepsis. Ella venía padeciendo desde hace unos años una infección en las vías urinarias y llevaba un tratamiento, y ese día le dio una tos pero avanzó muy rápido y con la mucosidad se hizo neumonía y pues la verdad en el hospital nos dijeron que no veían conveniente invadir su cuerpo o hacerla sufrir, pero no aguantaría, que mejor la llevaran a casa. Eso pasó de un momento a otro en la madrugada, como a las 3 am. El caso que yo vivo lejos, pero en la noche como eso de las 9 p.m. me acosté para dormir pero vi que había bichitos y yo les tengo pavor y empecé a aplastar, y cuando apagué la luz de mi cuarto me di cuenta que eran luciérnagas y me sentí bien tonta. Pensé que eran cucarachas pero nunca había visto una, jaja, y quedó una y pues mejor la agarré y la puso en una maceta que tengo y le puse agüita y la cuidé pa' que no se muriera, y se me hizo a mi mamá y le dije que como está la abuelita Pecu había luciérnagas en mi cama. Le dije como sea esta santa mujer, cuando Dios diga y ella quiera, bien merecido tendrá su descanso y hay que acompañarla y apoyar en paz, ¿no crees? Mi abuelita murió en la mañana cuando llegaron a casa. Ve. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este. No olvides unirte al grupo de Facebook, y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix. Ahí narro historias de seguidores con mi voz y te envuelvo en un ambiente de terror. Sin más que decir, te dejo con las demás experiencias. No es mi historia pero me la contaron. Una vecina tenía un hijo que se enfermó de cirrosis y ya no pudieron hacer nada por él. Antes de fallecer, pasó sus últimos días en su casa. Ya no se movía y ya ni hablaba, y el último día de su vida lo pasó en el hospital. Cuando murió, le avisaron a los conocidos de la familia y unos compadres que vivían algo lejos de donde él. Se quedarían en shock y no podían creer la noticia, y ellos, toda la familia, juraba que él había estado en la casa de ellos la noche anterior, que pasó a tomar café y platicaron hasta tarde. Obviamente no podía ser así por lo avanzado de su enfermedad. Pues no sé si haya sido despedida. Me es un poco confuso, pero igual contaré mis dos anécdotas. Ojalá y alguien me lea. Tenía un tío que cumplíamos años en el mismo mes. Él el día 6 y yo el día 10. En el día de su cumpleaños normalmente lo tengo presente a lo largo del día. En esa ocasión se me olvidó por completo. Esto fue hace como 3 años. Al día siguiente soñé que mi novia me preparaba una especie de fiesta sorpresa y me llevaba a un lugar. En ese lugar estaban todos mis familiares. Entre ellos este tío. Lo vi y me ofreció un abrazo por mi cumpleaños. Yo de alguna manera era consciente de que él ya no estaba en este plano, pero igualmente acepté su abrazo. Era él. Al separarnos de dicho acto, ya no era él. Era su hijo el mayor. Sentí tan bonito. Y a la vez me sentí mal por haber olvidado su cumpleaños. Fue la última vez que soñé con él. La segunda ocasión. Mi tía falleció hace como 2 meses.
Para no hacer el cuento tan largo, ella tuvo un accidente automovilístico, la reanimaron, en el hospital estuvo internada como 15 días en los cuales la operaron y pues le hacían la lucha, pero ya cuando estuvo estable le hicieron un estudio de su cerebro y decía que su actividad cerebral, que era mínima, que si despertaba iba a quedar mal y no podría hacer cosas básicas como comer, caminar, etc. Bueno pues, cuando ella estaba internada en el hospital yo soñé con ella. Estábamos en su cuarto, le pregunté que si ella sabía que yo la amaba mucho. Ella me respondió que lo sabía y que ella también me amaba. Entonces nos abrazamos y en el abrazo recuerdo que también estaba mi abuelita y mi tía. He tenido otros sueños con ella pero específicamente ese es el que siento que fue su despedida conmigo. Aunque a la vez me quedo pensando y no sé si fue real o si solo fue cosa de mi sentimentalismo. Es decir, tengo muchas preguntas sobre la vida y la muerte. Y no entiendo bien en dónde estaba ella en ese momento, si su cuerpo estaba aún en el hospital pero su conciencia ya no. En fin, gracias por escucharme. Una madrugada estaba haciendo tarea de la universidad cuando escuché claramente los pasos de mi abuelo que había fallecido hacía 2 meses. Me dio muchísimo miedo y comencé a rezar. Cuando pasó un rato fui al cuarto de mi mamá para contarle y vi que estaba inconsciente por problemas de glucosa. Obvio corrimos al hospital, pero siempre hemos pensado que mi abuelo se despidió de nosotros ayudando a su hija por última vez. Aún lo recuerdo y me dan escalofríos. Mi abuela materna jamás me quiso, y a mi abuela paterna no la conocí. Mi mamá se volvió a juntar y de su actual pareja conocí a su mamá. Ella me adoptó como a una nieta más. Las que tenía eran flojas, contestonas y groseras. Pero yo no, siempre le ayudé a lo que podía porque me gustaba pasar tiempo con ella. Es mi ángel, la amé más que a mi propia abuela. Y la sigo amando. Cuando ella decidió partir de este mundo recuerdo que no dormí por velarla, estuve al lado de su caja hasta que amaneció. Su hija, mi tía, me dijo que fuera a dormir un poco porque debíamos ir al panteón iniciando la tarde. Me fui a mi casa porque vivíamos a 2 casas. Y me acosté en mi cama, sentía el corazón apachurrado, no sabía cómo iba a llevar el duelo porque literal todas las tardes iba a su casa. Empecé a llorar y solo sentí un calor en los brazos, como cuando alguien te abrazaba y de repente sentí un calor en el cachete, pero un calor bonito. Después de eso caí en un sueño profundo. Ella fue a despedirse y en su despedida encontré mi calma. La amo, es la mujer más noble que he conocido y aunque han pasado años, no hay día que no la recuerde con amor. A veces viene en mis sueños. Le pasó a mi mami que no está. Ella era muy amiga de un señor que le vendía fruta un poco mayugada por la transportación. Se la dan un poco más barata porque ya no se iba a vender. Una noche ella salió al baño que quedaba afuera de la casa y al salir, no teníamos bardeado el terreno, el señor le llamó para venderle fruta, mi mami le contestó que sí se la compraba, pero que le pagaba al día siguiente, se la recibió, eran plátanos y mango, los dejó en la mesa y salió para pagarle. Él no estaba y mi mami pensó que por la mañana vendría a cobrarle. Por la mañana como no iba fue a la casa del señor y oh, sorpresa. El señor ya está en el ataúd siendo velado. Mi mami le preguntó a sus hijas que a qué hora había muerto y ellas les contestaron que la noche anterior, de un infarto. Como tal de una persona fallecida no me pasó, pero cuando terminé con una expareja tuve un sueño donde se me apareció un ángel y me dijo que su misión con esa mujer en mi vida ya había terminado y que me iba a enterar de una noticia por la cual íbamos a terminar. El ángel fue claro que si regresaba con ella mi vida iba a ser de pura carencia y fatal y que venía a advertirme. A las 2 semanas descubrí que me engañaba y cortamos. Les puedo asegurar que los primeros meses fueron difíciles, pero a raíz de eso di un despegue cañón. El año pasado falleció uno de mis mejores amigos en octubre.
pero semanas antes me espantaban en mi trabajo, me tocaba estar en la noche y como era un taller de CNC yo era el único que se quedaba a ajustar la máquina, me abrían las puertas, veía mariposas en la noche y una rana andando por la planta, todo fue muy raro, todo eso 2 semanas antes de que falleciera, a él lo vi en septiembre y realmente yo en su momento lo noté más callado cuando siempre decíamos puras pendejadas. Yo ya vivo en otro estado, pero cada que iba me mandaba mensajes para ir a tomar y nos veíamos con otros amigos. El día que él falleció fue domingo, yo me levanto temprano a hacer el aseo en mi cuarto y comprar mi despensa, todo iba bien en la mañana, yo no sabía que él ya había fallecido. Cuando salí a comprar me empezó a hormiguear mucho mi cuerpo, y no paraba de rascarme. Cuando regresé a la casa me lavé la cara, y la luz de mi baño se prendía y apagaba, pensé que el foco estaba a punto de fundirse. Me senté para comer lo que había comprado, y me marca mi amigo contándome lo que pasó. Obviamente quedé en shock y me puso más triste el no poder viajar inmediatamente, ya no alcancé a despedirme de él. Pero fui a su rosario esa misma semana, viajé al siguiente viernes, lo curioso del rosario fue que había mariposas, en la noche, arriba de su cruz en un foco, de todos los lugares donde había focos justo, estaban ahí. Al terminar el rosario, pasó una rana brincando por enfrente, de donde se estaba haciendo el rosario. Al siguiente día fui a visitarlo al panteón y a llevarle flores, eso me hizo sentirme más tranquilo. Muchas veces, antes que nada les cuento que soy muy sensible a todo tipo de cosas espirituales. Vengo de un pueblo pequeño de la Sierra de Guerrero, de esos pueblitos donde toda la gente se conoce. Por alguna extraña razón yo siempre atraía personas adultas y me querían mucho, igual yo les tenía mucho cariño a ellos. Algunos de ellos ya fallecieron en diferentes fechas, pero cierto tiempo antes de sus muertes los soñé a todos ellos, no eran sueños fuera de lo común, pero en cada sueño que tuve con cada uno, todos estaban vestidos de blanco, y me abrazaban y me decían que estaban contentos de verme. Al poco tiempo familiares de ellos me avisaban que ya habían fallecido. El que más me impactó fue de esta persona, que varias veces me invitó a su casa, me dejó que me sentara a comer con ella, y también dormir, porque era un tipo de retiro espiritual y había más niñas aparte de mí. El sueño que tuve con ella, era en una iglesia llena de velas, ella estaba toda vestida de blanco y tenía un velo puesto, yo estaba lejos a su derecha de ella, pero desde donde yo estaba podía ver que ella tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, yo volteé a verla y ella me vio a mí. Solo recuerdo que yo pensaba que pobrecita, ¿por qué estará tan triste? En fin, no pasó ni un mes, cuando me enteré que ella había muerto. Todas esas veces me quedé helada, a veces me siguen pasando cosas así, pero no le cuento a nadie porque me van a decir que estoy loca. Me pasó con mis bisabuelos, tuvieron 13 años de diferencia. Cuando falleció mi bisabuelo tenía 10 años. En el sueño vi cómo la estaban velando, me subí a mi cuarto a llorar y ella salía de la oscuridad, me decía que no me preocupe, que estará bien, y cerró la puerta. Por curiosidad la abrí y miré unas estrellas brillando en la oscuridad. Con mi bisabuelo discutí mucho y en un sueño hicimos las paces. Lo que me sacó de onda es que fue como en una cueva muy oscura, pero me dio tranquilidad. Dicen que solo podemos ver las personas con luz. Yo el día que falleció mi abuelito yo vivía en otro lado, lo soñé, y en la madrugada mi papá me marcó que ya había fallecido. Mi papá falleció de cáncer, pasó una semana de su fallecimiento, cuando el mejor amigo de mi papá llamó por teléfono a mi mamá, para decirle que ya que estaba sola y él estaba solo, su mujer también falleció de cáncer, que podían tener algo más que una amistad. A mi mamá no le gustó nada y solo le dijo que lo quería como amigo, que ella no quería formar pareja con nadie, que amaba a mi papá. Cuando cortó el teléfono, ella sintió como si mi papá le hubiera dado un beso en la boca.
un amigo al que conocí poco pero teníamos una conexión maravillosa, lo quería muchísimo, cayó en las drogas y fue anexado, se lo llevaron lejos a otro estado, un mes antes de que sucediera su partida, sentía que lo extrañaba mucho y tenía unas ganas inmensas de verlo y abrazarlo. En la semana antes de su fallecimiento, habían cosas que las tiraban, se escuchaban ruidos extraños en el día, si estaba en la sala o en la cocina, se escuchaban pasos arriba del techo y que se caigan ganchos o aventaban algo, subía rápido a ver qué era y todo estaba igual. En esa misma semana en la sala parecía que aventaban cosas al piso. La sensación de melancolía y nostalgia intensa que te invade, sientes que quieres correr, salir pero no sabes a dónde, ese sentimiento es horrible, se siente un vacío, una ausencia, en el estómago se siente un hueco, hay una sensación de frío que está dentro de uno. Otro con quien fue un ex y ya había una ruptura de todo, incomunicación, nada sabía de él ya desde un año, pero fue el más intenso, incluso su perfume se sentía en mi habitación, las cosas que se caían o aventaban era de forma más notable y constante, había un aroma en el aire a tierra mojada, pero no es el aroma de la tierra mojada cuando llueve, era más fuerte, como el aroma de la tierra que sale hasta el fondo de una excavación, el aroma es muy agradable, el aroma a flores o a florería que no es exactamente a flores lo que huele una florería, era una mezcla como del tallo de las flores cuando son cortadas. También escuché que me hablaba desde la calle, escuché que me gritaba por mi nombre, luego escuché el motor del carro que tenía, yo tengo cámaras y revisé no había nadie y tampoco había pasado ningún carro, la última señal fue poco antes de que me dieran la noticia de que mi ex había fallecido, vi un pájaro rojo creo visto uno, cuando lo señalaba para que otros lo vieran se escondía, luego supe que ese pajarito está relacionado con los espíritus y mensajero del cielo, y que en ciertos lugares es normal ver un pajarito de esos, cuando un familiar o amistad falleció o va a fallecer. Esto pasó a un chofer de taxi de donde vivo, así lo cuenta él. Eso pasó hace pocos años. Siempre ha tenido la misma ruta de viaje pasando por varios pueblos, ya acostumbrado a la gente que se encuentra en el camino y a sus pasajeros recurrentes. Uno de ellos era un muchacho ya mayor, nunca se casó, vivía con sus papás porque estaba enfermo, sufría de epilepsias. Cuando tenían consultas médicas en otro pueblo el taxista los llevaba hasta la clínica, ya sabía cuando le pedían el viaje, el muchacho y su mamá lo esperaban en la esquina de una tienda. Ellos vivían 2 casitas más adelante de este lugar. Bueno, el asunto fue así. Un día al ir pasando el muchacho lo saludó alzando su mano, el taxista contestó el saludo igual. Pensó que tal vez necesitaba ir a la clínica. Pero como llevaba pasajeros, se fue y al poco tiempo volvió para llevar al muchacho a su consulta como él creía. Llegó a donde lo había visto y no estaba, se le hizo raro y le preguntó a la señora de la tienda si ya se había ido tal vez en otro taxi. Ella muy triste le dijo que el muchacho había fallecido hacía apenas unas horas. El taxista, no creyendo lo que le decía la señora, fue a ver a su casa y sí, el muchacho ya estaba muerto aún en su cama, porque no le había llevado aún su ataúd. Se puso muy nervioso, él lo acababa de ver apenas unos minutos antes saludándolo. Se fue y regresó por la tarde con flores y veladoras para el muchacho que se despidió de él en la mañana, aunque ya no estaba en este mundo. Así fue como lo sintió el taxista con mucha tristeza. Esto lo contó tiempo después por respeto a su familia. Cuando mi abuela falleció la cremaron, terminó la misa y todo eso, y al regresar a mi casa, me quise dormir, sentí como la cama se sumió por el peso y luego sentí una mano fría en mi frente, la BDD me dio miedo, jaja. Cuando mi papá tuvo un accidente, me llevaron al hospital a despedirme, ya que estaba en terapia intensiva conectado con aparatos.
Cuando mi abuela me mete ya tenía minutos de haber sido desconectado. Recuerdo recorrer los pasillos del hospital y antes de entrar a esas puertas, vi a mi papá del lado izquierdo sonriendo mirándome, con una calma en su rostro, su típica vestimenta colorida, pero al parecer nadie lo veía y yo no entendía por qué me tenían que meter a terapia intensiva si él estaba afuera. Me despedí de él, aún estaba caliente. Al pasar los años entiendo que se despidió y estaba en paz. A mí me pasó justo eso. Nos ha pasado 2 veces que 3 personas en la misma semana fallecen, siendo familia todos, pero de diferente, por decir mi tío, mi tía, tía de mi tío, y mi primo, sobrino de ambos. Mi tío murió por cáncer, mi tía ya grande de edad fue atropellada en el rancho, la operaron 3 veces y no resistió, a mi primo lo secuestraron, todo eso pasó en un día, total todos estaban internados excepto mi primo, él pues permanecía en calidad de desaparecido. Un miércoles en la madrugada siento que se sientan en mi cama uno a uno, volteo y la cama estaba hundida, poco tiempo después siento cómo se va acomodando y cada vez se sentía menos peso en la cama. Despertando me dio la noticia mi mamá que ya habían encontrado a mi primo, muerto en una hielera. Mi tío y mi tía también habían fallecido esa misma noche, y entendí que fueron a despedirse de mí. Cada que alguien va a morir por cosas del destino, Lola, o las personas que mueran, siendo familia. Cuando murió uno de mis mejores amigos, eran 2, en las semanas después tuve un sueño muy lúcido, donde él y yo estábamos platicando en un mirador de la ciudad, hablamos de muchas cosas, entendí unas más y me quedó claro en lo que fallaba. Él me dijo cosas que después fueron verdad. Bueno, me saqué de onda al despertar, como si sí hubiese pasado ese momento. Se lo conté a una amiga y me dijo que él se fue a despedir de mí. Mi segundo mejor amigo falleció un año antes que el ya mencionado. Él tenía la mañana de abrazarme por los hombros y recargar su barbilla en mi cabeza. Era más alto que yo. Cuando me enteré que falleció estaba tristeando en mi trabajo. En ese tiempo trabajaba en una terminal camionera. Ya eran las 3:40 am y en mi lugar de trabajo había un sillón. Ese día tenía mucho sueño. Me senté en el sillón toda desparramada y mi cabeza quedó al ras del respaldo. En ese momento sentí como algo se recargó en mi barbilla. No me asusté, solo sonreí y de repente me puse a llorar porque ya sabía que era él. Mi abuelita antes de fallecer, dice que yo la fui a visitar. Ella contó que despertó y abrió la puerta, y que me vio y que me preguntó que qué andaba haciendo, y que yo le dije que se iba a morir, y me fui. Ella decía que yo tenía unas lentes rotos, entonces ella le marcó a mi mamá. Ese día yo trabajé de noche, a lo que ella le dijo que yo andaba trabajando de noche, y dijo que no era posible que la había ido a ver y le dije eso. Ella falleció una semana después. No sé si predije una muerte o así. Una vez mi prima salió en la noche porque iba a ir a una fiesta, le dije que se regresara, que en eso venía su hermano atrás, o sea mi primo. Le dije a mi prima, hazle caso, dime qué vas a hacer día que no esté tu hermano contigo. A las pocas semanas mi primo enfermo, flaco tanto que comía, lo vomitaba todo y un día lo atropellaron. Antes de su muerte a todos nos fue a visitar. Mi abuela una vez contó que al amanecer entró un joven a su cuarto cuando aún estaba dormida, solo vio la sombra. Ese mismo día por la noche hallaron el cuerpo de un amigo que estaba desaparecido. Decía ella que seguro se fue a despedir de mí, pero no llegó a ingresar a mi cuarto porque una perrita que tenía dormía en mi puerta. Mi tío enfermo de una bacteria entre febrero y marzo, pero como su esposa tenía mala relación con la familia, nos avisó hasta que ya estaba internado y muy grave.
Todos sabíamos en ese momento lo que estaba pasando, menos mis abuelos. Para el 10 de mayo mi abuelita le dijo a mi tía que mi tío había marcado para felicitarla. Mi tía le preguntó que si no se había confundido, porque son 6 varones más, y ella muy segura le dijo que no, que conocía la voz de todos sus hijos. Era imposible porque mi tío ya estaba en estado vegetativo casi. Al final le tuvieron que explicar la situación y a los pocos días mi tío falleció. Creemos que se despidió de ella. Después, como a los 8 meses, mi abuelo falleció de COVID, y bueno, fue triste porque él tenía miedo de internarse y no regresar. Pasó lo peor y mi abuela se perdió en su tristeza. Entre mi tío y mi abuelo, ya no quería vivir y empezó a decaer muy pronto. A los 6 meses aprox, una mañana, mi prima encontró en la cama donde ella dormía una figura como si una persona se hubiera acostado a su lado, como cuando dejas hundidas las cobijas, pero pues no, ese día nadie había subido a dormir con mi abuela. Y después ella mismo dijo que había soñado con su viejito. A la siguiente noche ella solo se quedó dormida y ahora pienso que ellos están juntos y un día los vamos a volver a encontrar cuando nos toque a nosotros. En una ocasión soñé a la abuelita de mi amigo de toda la infancia, cosa que jamás me había sucedido. Además tenía años sin saber de ellos. A las semanas me enteré que había fallecido. Mi tío, de mis mejores amigos, además, cayó en una depresión de la que jamás se pudo reponer. Nos gustaba escuchar mucho la canción de Costumbres de Rocío Dúrcal, y un día después de que falleció yo la estaba escuchando a muy alto volumen, sola y llorando. Tenía varias monedas en la mesa y de repente todas se cayeron. Siempre pensé que estaba conmigo.